¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Punto de Vista. Feliz primavera para todos. Feliz Día del Estudiante. Un 2020 que nos toma de manera muy diferente en este sentido, sin la posibilidad de ni siquiera juntarse en los espacios verdes, en los espacios abiertos, producto de esta pandemia en la que el gobierno provincial prolongó una semana más toda una batería de restricciones para los departamentos del sur de la provincia, donde el gobierno nacional sigue extendiendo la pandemia, o la cuarentena o el aislamiento hasta el 6 de octubre, por lo menos, cuando ayer se cumplieron 6 meses ya de esta situación y cuando lo peor es que todo está desbordado. Se nos dice que no hay camas disponibles para internados, cuando tenemos más de 500 personas internadas en la provincia, más de 25.000 casos positivos en nuestra provincia, siendo Rosario el lugar que lidera claramente el ranking, y donde cada uno de nuestros pueblos, excepción hecha de Arminda y Pueblo Muñoz, en distintos momentos les ha llegado la posibilidad y el contagio de este COVID-19, donde algunas de las localidades lo viven de manera más crítica, con más cantidad de positivos, con más gente aislada, pero todos dentro de un marco similar de absoluta preocupación. Dentro de estas circunstancias, tras la pausa que vamos a compartir ahora, les propongo compartir, ver, analizar cómo desde España VisualPolitik se encarga descarnadamente de analizar este presente argentino con un combo explosivo por la pandemia y un aislamiento que se mantiene en el tiempo, por la crisis económica una y otra vez, entre tantos factores que contemplan. La verdad, impecable informe y la mirada desde España respecto a lo que nos pasa a los argentinos. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Nutribón presenta una gran noticia para todas las edades. Nutribón Criadores, otro integrante de la familia Nutribón, para que todos sigamos creciendo. Un alimento para machos, hembras y cachorros. Una fórmula completa y equilibrada, con la que todos comen bien en todas las etapas de la vida. Con ingredientes 100% naturales, rico en vitaminas, proteínas, minerales, omega 3 y 6. Para una musculatura fuerte y un pelo más brillante. Y además, les hace bien y les encanta. Con Nutribón Criadores, todos comen bien. Distribuidor oficial para el sur de Santa Fe, en Zavalla, Patricia Boletini, 3464-550-479. Valentín Lombino, representante de Toyota Plan, fue a visitar a un amigo, Pablo Molina. Y entre mate y mate le preguntó: ¿sabés qué es un 70-30? Pablo pensó en una estación de radio, el resultado de un partido de tenis o un boliche que podían llegar a abrir en el pueblo. Valentín continuó: es un plan de Toyota en el que te financian el 70% del valor del auto y pagás el 30% al momento de la adjudicación. ¿Qué tal? A Pablo, que notaba que su vieja Hilux merecía un descanso, le pareció bastante interesante y caminaron juntos por el campo. Pero por última vez, porque la próxima, Pablo salió sorteado y lo recorrieron en su nueva Hilux. Hay otra cuota para saber más sobre Toyota Plan. Toyota Plan, un plan distinto. Auto Rosario, concesionario oficial Toyota en Avenida Eva Perón 7811, teléfono 451-8900, www.autorosario.com. Centro Médico Doctores Lo Piccolo, cardiología, clínica médica, pediatría,
Lisandro de la Torre 1470 en Casilda, teléfono 03464 424 531. Rehabilitación cardiovascular, ergometría y apto físico cardiovascular, prevención, Dr. Luciano Lopícolo, diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación cardiovascular. En Centro Médico Doctores Lopícolo, Lisandro de la Torre 1470 Casilda, teléfono 03464 424 531. Absolutamente todo en Stringhetti Materiales, Avenida Belgrano 1264 en la ciudad de Pérez, teléfonos 495-3343, 495-1191. Y es tiempo de renovar tu casa. En Stringhetti, todo en pinturas Sherwin-Williams, Kimex, Clavicon, Nogo Paint, Rio Pint. Consultanos también por revestimiento antihumedad UMI. Stringhetti Materiales, Avenida Belgrano 1264 en la ciudad de Pérez. Queridos amigos, amigas, no os voy a contar que la pandemia del coronavirus ha infligido durante el 2020 un daño terrible a muchos países de todo el mundo. No os voy a contar que el virus se extendió por Asia, Europa, África y América, ni que muchos gobiernos, incluidos algunos de países tan desarrollados como España, Estados Unidos o el Reino Unido, han dado triste y desoladoramente una respuesta lamentable. Tampoco os voy a tratar de explicar qué es el SARS-CoV-2. No lo voy a hacer porque todo esto ya lo conocéis de sobra. En este vídeo nos vamos a centrar en la Argentina, un país que no solo está sufriendo el azote del coronavirus, sino que se encuentra envuelto en una tormenta perfecta, una pandemia, una crisis económica, un default y un enfrentamiento político. De acá no se va a mover nadie, porque de acá tenemos que irnos con una solución. Ese es definitivamente es la voz de todo el personal que está aquí, una solución. Y la solución es ir con un sueldo básico de un 56% de aumento. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Amigos, incluso para la Argentina, el país que ha hecho de las crisis su seña de identidad, su elemento más característico, casi un atractivo turístico. ¿Quieres conocer una crisis? ¿Una devaluación? ¿Tal vez una hiperinflación? No lo dude, visita Argentina, ahora oferta 2x1. Pues amigos, desgraciadamente, incluso para este país, esta especie de tormenta perfecta puede ser ya demasiado. Pero empecemos por el principio, retrocedamos hasta el mes de marzo del 2020. Hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. En ese momento, las noticias sobre la expansión del virus por Asia y Europa llevaron al gobierno de Alberto Fernández a decretar la cuarentena estricta el día 20 de marzo. El término oficial que se utilizó fue el de aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena estableció un cierre prácticamente total del país durante 2 semanas. A partir de su entrada en vigor, quedaron suspendidas todas las actividades salvo las esenciales relacionadas con los servicios médicos y la distribución y venta de alimentos. El resto debía quedar cerrado y los argentinos debían permanecer en casa. También se cerraron los aeropuertos, así como las fronteras terrestres y marítimas. Para contener la llegada del coronavirus, Argentina, como otros muchos países, entró en modo de hibernación.
Amigos, desde ese momento las cosas cambiaron prácticamente por completo. El uso de mascarillas se convirtió en la norma. Los trenes y los autobuses viajaban casi vacíos y las calles de la ciudad parecían un deshabitado pueblo del oeste. Y el caso es que esta pronta y enérgica respuesta hizo que la popularidad del presidente Alberto Fernández subiera como la espuma. En un país históricamente dividido a nivel político, sus cifras de aceptación rozaron el 85%. Los argentinos necesitamos que aparezca un virus que nos una. Sin embargo, esperad un momento, porque este no es ni mucho menos el final de esta historia. Poco a poco el entusiasmo y la nueva normalidad fueron perdiendo fuerza a medida que la cuarentena se extendió una y otra vez cada 15 días. Desde entonces sí, algunas cosas han cambiado. Se ha intercambiado la cuarentena estricta por medidas severas de distanciamiento social y contención. Se han modificado los términos, las obligaciones, pero lo cierto es que casi 6 meses después de ese 20 de marzo, la Argentina sigue muy lejos de la normalidad. Y no solo eso, porque como todos sabéis, no hablamos de un país cualquiera. Una cuarentena y unas medidas de contención tan largas y severas tendrían un efecto terrible sobre la economía de cualquier país del mundo. Pero es que, amigos, en este caso es aún peor. ¿Por qué? Pues porque ya antes de la pandemia la economía argentina se encontraba en estado crítico. Así que os podéis imaginar lo mal, pero mal que pintan las cosas en este momento. Ahora bien, ¿por qué las cuarentenas y el encierro del país se han alargado durante tanto tiempo? ¿Por qué, a pesar de ello, los resultados parecen haber sido malos? ¿Cuál ha sido el impacto real de esta pandemia sobre la economía y la política argentina? Atentos. En común acuerdo con los gobernadores, tomamos la decisión de prorrogar las medidas de cuidado, el aislamiento sanitario, el distanciamiento físico, hasta el próximo 20 de septiembre. Una estrategia incompleta. El día 20 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández declaró una cuarentena estricta en la que se buscó la cooperación de la propia población para hacerla cumplir. Por ejemplo, se creó una línea telefónica oficial, el 134, a la que cualquier argentino podía llamar para denunciar a quien estuviese incumpliendo el encierro obligatorio y las medidas decretadas para enfrentarse a la pandemia. Por eso te pedimos, si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia. También se puso en marcha una dura campaña en medios de comunicación para concienciar a la gente de los peligros que puede conllevar este virus. Se presentó al SARS coronavirus 2 como un asesino silencioso, un asesino en masa, fuera de control, el enemigo invisible. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible, que de repente anida en alguno de nosotros y nos convierte a nosotros en enfermos y en portadores del enemigo. El objetivo era concienciar a todos los argentinos para que se tomaran la lucha contra el coronavirus tan en serio como si se tratara de toda una guerra, y que de esta forma pues cumplieran las duras medidas de confinamiento y distanciamiento social. Medidas como, por ejemplo, tener la obligación, salvo para realizar actividades esenciales, de quedarse en casa, cortar de raíz la movilidad entre provincias e incluso, una vez pasada la peor parte de la cuarentena, la necesidad de seguir contando con permisos y autorizaciones especiales para poder circular por muchos lugares del país, como por ejemplo por el área metropolitana de la mismísima Buenos Aires. Y de la aviación y los viajes internacionales ni hablemos, porque, amigos, Argentina es uno de los pocos países donde las conexiones aéreas no se han retomado. De hecho, si echamos un vistazo, por ejemplo, a la aplicación Flight Radar, lo que nos vamos a encontrar es con una situación muy particular. Poco a poco los aviones están comenzando a recobrar el control de los cielos, salvo en la Argentina, donde prácticamente desaparecen. Y es que, por poner, incluso se pusieron en marcha medidas tan controvertidas como la de liberar a muchos presos para que estos pudieran pasar la cuarentena en sus hogares y evitar así que las cárceles pues se convirtieran en focos de contagio. Una medida que fue tomada siguiendo las recomendaciones de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que ha sido muy polémica, sobre todo porque se han conocido muchos casos de presos por delitos graves como asesinatos o violación que han logrado salir de la cárcel. Y bueno, tenga o no relación, porque seguramente la variable más importante pues sea el incremento de la pobreza, lo cierto es que durante los últimos meses todo apunta a que el crimen se ha disparado. El aumento de la inseguridad, la nueva fase de la eterna cuarentena. Coronavirus, asesinos y acusados de abusos lograron salir de la cárcel por la pandemia. El caso, amigos, es que tal y como veis, no sé, aparentemente el gobierno de Alberto Fernández fue desde el principio muy contundente en la lucha contra esta pandemia. ¿No os parece? Pues esperad un momento, porque sin embargo hay algo que falla. Fijaos.
El número de muertes por coronavirus se duplicó en las últimas 3 semanas y la Argentina llegará a los 10.000 fallecidos después de 170 días de cuarentena. A pesar de llevar casi 6 meses de cuarentenas y medidas de confinamiento y distanciamiento social, tal y como podéis ver en este gráfico, la curva de nuevos casos no da tregua. Y entonces la pregunta lógica que nos podemos hacer es: ¿qué demonios está fallando en Argentina? Pues amigos, atentos a noticias como esta. Coronavirus. Argentina solo pudo testear más que Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam en la región. ¿Bolivia? ¿Guyana? ¿Surinam? ¿Es una especie de broma? ¿No se supone acaso que Argentina es un país mucho más rico y desarrollado? Pues amigos, para que os hagáis una idea, en Europa no hay un solo país que no supere el número de test por millón de Argentina. Ni uno solo. Ni siquiera los que han sido poco golpeados por la pandemia. Digamos que los valores argentinos están más cerca de África que del viejo continente. Y ojo, porque una de las estrategias que comparten los países que mejor resultado han tenido enfrentándose al coronavirus ha sido aplicar la tesis de testear, testear y testear. Es la forma con la que puedes detectar a las personas que están contagiadas y aislarlas para impedir que sigan contagiando a otras personas. Y la verdad es que yo no sé cómo esto funciona en el mundo, pero siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test seriológicos que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos. Pruebas y rastreadores son dos elementos que se están demostrando indispensables para superar esta crisis. Sin embargo, la Argentina ha optado por todo lo contrario. El gobierno de Alberto Fernández ha apostado prácticamente todo a las medidas de cuarentena. El problema, pues que a medida que pasa el tiempo, las medidas de restricción, cuarentenas y distanciamiento social van perdiendo efecto. Digamos que a medida que pasa el tiempo, bien por necesidad económica, bien por agotamiento o descrédito, al final la gente va saliendo de sus casas y regresando a su vida normal. De hecho, eso es exactamente lo que pasó en la Argentina muy pronto. Tras las primeras semanas de confinamiento estricto, el cumplimiento íntegro de la norma fue cada vez menos frecuente. Ojo, no lo decimos nosotros, lo dice el propio presidente Fernández. 13 de agosto del 2020. Que a mí me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra, porque la gente sale. Los números de casos aumentan porque la circulación aumenta, porque no existen los cuidados que permanentemente pedimos que existan. Alberto Fernández, presidente de la República Argentina. Con pocos test y con poca capacidad para rastrear y seguir los casos positivos, es muy complicado, por no decir imposible, enfrentarse a esta pandemia. Eso al menos dicen los datos. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas, pero hay que tener inventiva, usar la imaginación de los adolescentes. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuídate. Ojo, es verdad, de momento Argentina ha logrado tener, gracias a estas medidas, una tasa de letalidad menor que la de otros países, entre otras cosas porque la evolución de la pandemia aquí ha sido más lenta. Y amigos, en la COVID-19 la saturación hospitalaria, que se produce cuando la propagación es muy rápida, es una de las causas de que la letalidad del virus se multiplique. Pero claro, de continuar así las cosas, pues veremos. Luego, por otra parte, no podemos olvidar el efecto económico que tiene una cuarentena y unas medidas de confinamiento y distanciamiento social tan largas. Amigos, Argentina lleva bajo una economía a nivel nación más que cualquier otro país. Y claro, hablamos de Argentina, un país cuyos fundamentales antes de la propia pandemia no eran precisamente buenos. Como todos sabéis, entre otras cosas porque os lo hemos contado aquí en VisualPolitik, el país atravesaba casi 2 años de recesión y se enfrentaba a una deuda impagable y una inflación desbocada antes de que Fernández decretara la cuarentena. Y desde entonces las cosas, pues claro, no han hecho más que empeorar. Argentina está viviendo una caída económica mayor que la de la crisis del 2001-2002. Hasta ahora el peor desastre económico de su historia. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, más de 42.000 pequeñas y medianas empresas han echado el cierre o están a punto de hacerlo. En mayo el país anunció su enésimo default. Y luego, según el Ministerio de Trabajo, casi 2 millones de argentinos se enfrentan a un panorama laboral muy complicado, en el que sus empleos están suspendidos. Esto supone aproximadamente 1 de cada 8 empleos del sector privado. Y dado que el gobierno tiene que recurrir al Banco Central para financiarse, no se descarta que cuando empiecen a normalizarse las cosas, el país puede incluso enfrentarse a un escenario de hiperinflación. Todo esto es lo que explica que la CEPAL estime que la pobreza afectará a finales de año a cerca del 40% de la población. Amigos, la situación de Argentina empieza a ser tan extrema que incluso se ha detectado ya una ola de depresiones y crisis de ansiedad.
Al principio de la cuarentena, 6 de cada 10 argentinos tenían síntomas leves, moderados o severos de ansiedad. Con el transcurso de los días estos síntomas se mantuvieron, pero la angustia se fue transformando en depresión. Estamos viviendo una epidemia de enfermedad mental. Hoy los argentinos estamos exhaustos. Facundo Manes. Y esto no es todo en el panorama político, social y económico del país del tango. Hay otro punto también muy controvertido: la utilización ideológica de la pandemia. Veréis, me explico. El gobierno de Fernández y muchos sindicatos, especialmente los de los funcionarios, han querido sacar tajada de todo este asunto. Ya sabéis, y si no, bueno, pues os lo digo yo, que en la Argentina la política está hasta en la sopa. Y en este caso, pues, no ha sido diferente. El gobierno argentino y sus aliados hicieron algo que nunca se debe de hacer en este tipo de crisis: buscar una ventaja electoral a cualquier precio. En este caso, una forma rápida de descargar responsabilidades y buscar una ventaja para su campaña política. Veréis, tras decretarse el confinamiento general, el eslogan del gobierno fue "El Estado te cuida", lo cual ya dejaba clara cuáles eran sus intenciones. Pero no solo eso, otra idea que se trató de esparcir fue la de que esta pandemia demostraba que el mercado era un enemigo a batir, e incluso desde sectores del oficialismo se describió a la COVID-19 como una enfermedad responsabilidad de los ricos, porque claro, decían que al viajar al extranjero lo habían traído consigo. En este tipo de circunstancias extremas y críticas, el Estado es el que te cuida, no el mercado. Un Estado presente en materia de salud es la mejor manera de cuidar a todos. Parece mentira que hablemos de la Argentina, un país que una vez fue uno de los protagonistas de los mercados mundiales. En fin. Crisis económica, enfrentamiento político y social, una potencial hiperinflación en ciernes y la sensación de que el gobierno no tiene ningún plan para salir de este agujero. Amigos, desgraciadamente las cosas en Argentina pintan peor que nunca. Desde aquí no nos queda otra que desearos muchísima suerte y mucho ánimo a todos los que nos veis desde la Argentina. De parte de todo el equipo de Visual Político os enviamos todo nuestro apoyo. La Argentina es un país al que apreciamos muchísimo. Ojalá pronto podamos contar historias diferentes de este país. Doboleta Neumáticos, Casa Central en Zavalla, horario corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Sucursal Fisherton Plaza, todos los días de 9 a 19 horas. Te esperamos en nuestros locales para realizar todas las verificaciones a tus vehículos para que salgas tranquilo a la ruta. Cambio de aceite y filtro, pedí tu turno. Viaja tranquilo con Doboleta y Siam, que nos unimos para brindarte más, hasta 12 cuotas. Con Doboleta Neumáticos también podés pagar todos los días con tarjeta naranja hasta 6 cuotas sin interés. Doboleta Neumáticos, en Zavalla y en Fisherton Plaza. En su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Valenciano Escuelas, curso de peluquería, maquillaje, manicuría y depilación, 100% prácticos, únicos en la región. Teléfono 447-2928, Rosario. Valenciano Escuelas y Perfumerías, ahora en su espectacular local de 9 de Julio y Mitre. Contactanos a través de nuestra página www.valenciano.com.ar o por mail info@valenciano.com.ar. Somos Queens Bee y amamos, como vos, los collares, las pulseras, los accesorios. Nos vuelven locas. La que Divas es nuestra marca elegida. Somos fanáticas de sus colecciones y de las que van a venir. Una marca de accesorios hechos con amor y pensados para vos. De calidad, cancheros, delicados, elegantes, casuales, para cada ocasión, para todos los gustos. Queens Bee. Contactate con Virgi 3468 53 60 53 o con Eve 3476 62 65 82. Néstor Salas, servicios en capacitación en seguridad comunitaria y ciudadana, también pedagogía social. Néstor Salas, en Santa Teresa, profesor, licenciado en pedagogía social, técnico superior en seguridad pública y también en administración de empresas. Néstor Salas, contacto 3415-870730, consultas por WhatsApp y por Zoom. ¿Buscas macetas? Todos los tamaños, todos los colores, las clásicas, las de moda, a un precio inmejorable. Nutribón Zavalla es distribuidor de macetas TA Plastic, directo de fábrica, ventas por mayor y menor. ¡Llegate!
Renatre se moderniza. Nueva libreta de trabajo rural. Solicitala a través de internet en forma sencilla y segura. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tras haber visto lo que definen, con razón, la cuarentena más larga del mundo, invitarlos a distendernos un poco, apelando a la Banda Sinfónica Policial de Rosario, que en el Teatro El Círculo hizo un tributo a Gustavo Cerati, que es una verdadera delicia. Con esto cerramos el Día de la Primavera con Punto de Vista y los invitamos a volver a encontrarnos mañana, Dios mediante. Muchas gracias.